A este respecto, la salida, por supuesto en este caso, no es ni la izquierda responsable, no es la izquierda revolucionaria, no es el postulado conservador, oportunista y pragmático que termina en uno u otro caso como el mito nórdico, este mito por el cual la comadreja siempre termina sorbiendo el contenido del huevo sin romper la cáscara, termina despojando de contenido a la libertad. ¿Qué hacemos? Aquí viene una propuesta, digamos, que yo quisiera someter en una primera parte a un debate con ustedes. Yo sí considero que la salida hacia este entrampamiento pendular, como yo lo he definido, de la región hacia una América Latina más libre, es adoptar una suerte de ideal, programa y estrategia, la filosofía política que la escuela austríaca ha ido desarrollando paulatinamente. Es decir, por supuesto, tiene un amplio desarrollo desde el punto de vista económico, pero también desde sus postulados políticos. Yo suscribo en este caso que la tesis por la cual el liberalismo es una ideología y es una ideología de naturaleza política. De hecho, así ha sido concebida y así ha sido defendida siempre. Sobre todo y en particular con dos autores que son, digamos, con los que yo, además de Mises, con los que son los que han tenido una mayor reflexión sobre estos temas, que son Hayek y Rothbard. A pesar de sus múltiples diferencias, yo quiero dejar patentemente sentado que hay una evidente y un permanente debate en el modo en que ambos tienen de aproximarse al liberalismo. Hay un debate permanente, quizás no concluido, en cuanto a la visión política que ambos autores tienen, a la metodología, al rol respecto del Estado. Uno y otro lo conciben de distinta manera. Sin embargo, en cuanto a la estrategia, y eso es lo que yo vengo a sostener aquí, y por eso es que he postulado este modelo como un modelo Hayek-Rothbard, en cuanto a la estrategia, en cuanto al cómo, ambos están diciendo prácticamente las mismas cosas. A pesar de sus múltiples diferencias, he dicho, en lo que ambos coinciden es en que la tarea a realizar es la de ofrecer un nuevo programa liberal que despierte la imaginación, y en este caso estoy citando a Hayek, donde la libertad sea el objetivo, el supremo objetivo político o la meta más elevada de la filosofía libertaria, y en este caso estoy citando a Rothbard. En ambas circunstancias, ninguno de los dos se opone, ambos están postulando una suerte de ofrecer un programa liberal de corte radical, donde la libertad sea efectivamente el fin supremo desde el punto de vista político más elevado. Esta propuesta de filosofía y acción política de la escuela austriaca la he denominado, quizás hasta de un modo herético, un modelo Hayek-Rothbard, una vez más, dando cuenta efectivamente de las diferencias, hondas diferencias de orden metodológico y de visión ideológica en ambos casos, que no son tales, como veremos a continuación, o por lo menos no son tan dramáticas como veremos a continuación. Y este modelo tiene fundamentalmente las siguientes características. La primera es la de proponer una visión liberal radical. Hayek lo expresa claramente cuando señala, y cito: lo que nos falta es una utopía liberal, un programa que no parezca ni una defensa de las cosas tal y como son, ni una especie de socialismo diluido, sino un radicalismo, cito a Hayek textualmente, verdaderamente liberal, que no se arredra ante la susceptibilidad de los poderosos, incluidos los sindicatos, y que no es tan excesivamente práctico que se limite a lo que hoy parece políticamente posible. Si bien Rothbard critica la característica utópica hayekiana, por considerar que el verdadero utópico es el que defiende un sistema contrario a la ley natural de los seres humanos y del mundo real, haciendo hincapié en que, y cito, la doctrina libertaria no es utópica, sino eminentemente realista, porque es la única teoría consistente con la naturaleza del hombre y del mundo, consideramos que Rothbard, en su intento más bien de diferenciarse del pensador vienés, intenta restringir el término utópico al que alude Hayek a uno en el que quede sencillamente patente su distancia. Tiene, digamos, en ese sentido yo defiendo más a Hayek, creo que incluso llamarlo casi despectivamente como el economista del libre mercado resulta poco práctico para efectos de lo que Hayek ha intentado demostrar dentro del terreno político, dentro del terreno psicológico y fundamentalmente dentro del terreno filosófico. Decía pues que se intenta restringir el término utópico al que alude Hayek a uno en el que
Rothbard mantiene una distancia y una diferencia, pero que en su contenido, una vez más, es equivalente a la propuesta radical, lógica y por ende real que él mismo sostiene. En efecto, si dejamos de lado la acepción rothbardiana de utopía, o si la asumimos en su mejor dimensión política, como la visión de sociedad a la que aspiran los liberales, que no se encuentra en ningún lugar todavía, lo que hace Hayek es una suerte de jornada, una suerte de reflexión respecto de cuál es la sociedad a la que él aspira. Lo que consideramos que Hayek quiso decir cuando se refería a utopía, y por la cual vale la pena ir a las barricadas, como Rothbard sostiene, observamos que las reflexiones de ambos se complementan y no se contradicen. Digamos, ambos están hablando de una libertad de carácter negativa, ambos están hablando de una esfera donde la coacción se encuentra ausente, ambos son escépticos respecto a la actuación del Estado, ambos, a su manera, Hayek sostiene que si efectivamente los derechos, como dice Alberti, individuales estuviesen al abrigo de todo ataque, el Estado perdería la razón de existir. Digamos, Rothbard es un tanto más anarquista, Rothbard desconfía permanentemente del Estado, en tanto que Hayek le concede algún rol. Sin embargo, los dos, en su esencia, comparten ese escepticismo respecto de la actuación del Estado. De ahí que, a fin de poder generar una suerte de comunión entre ambos autores, una suerte de aspiración de encontrar una suerte de denominador común, la búsqueda de un término mejor o más feliz sea el de referirnos a una visión liberal radical, ¿no? Donde efectivamente se plasme eso que nosotros aspiramos, porque efectivamente lo que moviliza a las gentes a la acción política es tener una visión hacia la cual acudir. Para ambos autores es posible que esta visión se realice como consecuencia directa, secuencial y lógica del ejercicio pleno de la libertad por un grupo humano en un determinado territorio. Es decir, ninguno de los dos niega la posibilidad bienhechora de la libertad, cada uno dentro de su propia reflexión. De hecho, las posibilidades de ejercicio político de la libertad fueron desarrolladas, como nosotros bien sabemos, en sus 3 tomos de Derecho, Legislación y Libertad. Asimismo, esta visión, ya destaca la cita de Hayek que había presentado, esta visión tiene un conjunto de propugnadores, cuyo ejemplo de vida debemos destacar, y de las cuales ambos autores se consideran desde sus propias perspectivas como tributarios. O sea, ambos se reconocen como discípulos de Mises. O sea, considerar que uno es un más discípulo de Mises que otro es más bien una disquisición teórica. Ambos se consideran efectivamente discípulos del maestro. Y en buena cuenta, esa consecuencia tiende a generar adhesiones. Ambos consideran que es pertinente rescatar el modelo de vida de los libertarios que nos antecedieron. Hay un segundo elemento, un segundo denominador común, quisiera traer con ustedes, que es el de proponer un plan liberal integral y sin concesiones. Tanto Hayek como Rothbard consideran que el modo de alcanzar esa visión de sociedad libre es creando e implementando un programa liberal integral, que comprenda la economía, que comprenda el derecho, que comprenda la cultura y que comprenda las instituciones. Ahora bien, sí aquí hay una distancia más bien dramática entre ambos. Aun cuando Rothbard ha desarrollado en forma más detallada las políticas liberales puntuales como políticas públicas a seguir que Hayek, y es debatible el radicalismo y la consecuencia de las propuestas del primero respecto del segundo, lo que une a ambos es el propósito de hacer del derecho, por ejemplo, una herramienta que facilite la creación de la riqueza, la de realizar una profunda reforma de la justicia, la de llevar a cabo una drástica eliminación de los impuestos y una significativa reducción de sus tasas, así como extender la propiedad privada en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. El tercero, y ya con esto voy concluyendo, es la de propugnar un cambio político al margen. Evidentemente, ambos son muy escépticos respecto de la actuación del político. En su circunstancia, uno más radical que el otro, uno tiene, digamos, un rechazo visceral, en el caso de Rothbard, a la actuación política,
En el caso de Hayek, le concede algún mecanismo, alguna dosis de actuación, pero sin embargo, en lo que sí estriba una suerte de denominador común, es que tanto Hayek como Rothbard se encuentran convencidos que propugnar un programa político liberal de corte radical requiere de un movimiento de promoción de las ideas liberales que convenza exitosamente a la opinión pública, es decir, que convence exitosamente de sus resultados a las mayorías, que denuncie decidida y permanentemente las arbitrariedades, tropelías y sensualidades del poder, que las derrote en el imaginario popular, que las derrote en las creencias y mitos ideológicos de las personas, y que formule ejemplos y paradigmas que tiendan a desmenuzar al poder en tantas partes como personas existan en una república. Hay un segundo elemento o denominador común aquí. Ambos, tanto Hayek como Rothbard, se reconocen como tributarios de Acton. Siguiendo los planteamientos de Acton, Hayek y Rothbard consideran que el movimiento liberal en política debe ser combativo, que este movimiento debe efectuar un cuestionamiento permanente y creativo contra el poder. La máxima que ambos persiguen es: si el poder corrompe, como ya sabemos, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto supone una mirada minuciosa por quienes estén fuera de su órbita. Es decir, a eso se denomina cambio político al margen. Es al margen del poder, es sobre la opinión pública donde los liberales tienen que actuar. En aplicación de este principio, podemos concluir que aun cuando lleguen al gobierno personas de reputación acrisolada, y en eso coinciden ambos, y que incluso coincidan totalmente con nuestras ideas, que cuenten con un plan brillante, así como con probadas y magníficas intenciones, ello no significa que estas personas no requieran contralorías y sujeciones continuas. Tanto Hayek como Rothbard consideran que los políticos son el último tramo del cambio hacia la libertad y los que menos influencia deben tener en él. Rothbard considera que ninguna, Hayek considera que tienen un espacio, pero este debe ser permanentemente vigilado. Y ambos advierten que todo cambio político fracasará si no se sostiene previamente y fundamentalmente en un cambio en la opinión pública y decantado de ella en la cultura de la sociedad civil. Este cambio político al margen debe, y en ese sentido yo postulo la tesis de Hayek, que sostiene que para que los ciudadanos de un país opten por la libertad, se les debe convencer a través de los intermediarios ideológicos. Esto a los que Hayek denomina tratantes de segunda mano de ideas. Los llamados intelectuales, novelistas, historiadores, editorialistas, maestros, profesores universitarios. El trabajo sobre la educación es un trabajo en el que Rothbard también incide, y en general los grandes y eficientes divulgadores de ideas, que son los periodistas que se encargan cada día de comunicar e interpretar las noticias de mayor actualidad. Ellos son fundamentalmente nuestros aliados. Quisiera concluir señalando finalmente que el liberalismo es ante todo una ideología política, como ya he dicho, no es sencillamente ni tampoco únicamente una diletante posición intelectual. Supone en todos los casos, o en cualquiera de ellos, una consecuencia con sus ideales. Eso hizo Jefferson, eso hizo Alberti. Supone, por otro, también de igual valor pensar y desarrollar los principios y combatir por ellos en la arena política. O supone únicamente una de esas dos tareas, esa división del trabajo de la que siempre hablamos, como logró durante el siglo XX y con singular maestría el maestro de ambos, que fue Louis von Mises. O también finalmente acercarlas al gran público, como lo hizo en el siglo XIX y con extraña lucidez Friedrich Bastiat. Sin embargo, y en este caso todos, en buena medida, son tributarios del escepticismo frente al poder que Acton demandaba a todos los que perseguimos las ideas de la libertad. Muchas gracias.